Buenas tardes, profesora, compañeros. En este paper vamos a hablar principalmente de un caso de que se reportó sobre una persona en la cual está infectada o está padeciendo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. También la variante de esta misma, la presentación clínica de la enfermedad y un diagnóstico pre-mortem a la persona y del variante. Y este caso está asociado principalmente a una transfusión sanguínea en el cual se asocia a la enfermedad. Bueno, esta enfermedad en estudio es un raro trastorno del cerebro que lleva a una disminución rápida en la función mental y del movimiento. La enfermedad se basa en tres tipos. Una es la esporádica, que comprende la mayoría de de los casos, en que simplemente a uno le empieza la enfermedad. El segundo tipo es el de familia, es el que se transmite de generación, como por ejemplo lo es un padre con un hijo. Y el último caso es la adquirida, y esta es la que incluye la variante de la enfermedad, que por ejemplo relaciona a la enfermedad de las vacas locas y se puede contagiar por transmisión sanguínea, por el trasplante o porque uno entra en contacto con instrumentos contaminados. Los síntomas son parecidos a otros trastornos similares a la demencia, como lo es el Alzheimer, ejemplo. Y unos síntomas más comunes de estos son el cambio de personalidad, la ansiedad, la depresión y la pérdida de memoria. Para entender la enfermedad hay que entender qué son los priones. Principalmente son un tipo de proteína infecciosa con la capacidad de formar una alteración en la forma secundaria de la proteína. Y esto conlleva que cuando llegue a su forma terciaria se produzca un mal plegamiento de la misma. El mal plegamiento de la misma proteína puede producir diferentes enfermedades como son las encefalopatías espongiformes transmisibles, otros tipos de enfermedades neurológicas como es la de Creutzfeldt-Jakob misma, o la asociada con la enfermedad de las vacas locas o la encefalopatía espongiforme bovina. Ahora, ¿cuál es la variable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Es por el tipo de prión que infecta a la persona. Esto quiere decir que este tipo de prión, que es la variante de la Creutzfeldt-Jakob, infecta comúnmente a personas más jóvenes, o sea, que en un rango etario más pequeño que las personas comúnmente infectadas por la enfermedad, y se caracteriza por la sintomatología más grave y en menos tiempo a comparación de la común. Esta también se detecta por las características de la acumulación, o sea, la acumulación de priones en el tejido linforeticular. Ahora, ¿qué tipo de personas están asociados más a ser proclives de esta enfermedad, de la variante, de la Creutzfeldt-Jakob? Son las personas que tienen mutado el codón 129. Cuando este es homocigoto para metionina, el codón mismo hace más propensa a la persona y en caso en un porcentaje de 40 a 60%. Cuando se adquiere esta enfermedad, el curso clínico puede ir variable desde un golpe agresivo y muy rápido, con una sintomatología de 8 a 12 meses, o un poco más calmadas, pero siempre se asocia a enfermedades neurodegenerativas, con deterioro cognitivo, Parkinson en la persona y ataxia. Dale. Bueno, yo voy a hablar sobre los objetivos de la investigación y la metodología. Los objetivos ambos son establecer mediante una biopsia si es detectable o no la presencia de priones en las amígdalas de los pacientes que presentan la variante de la enfermedad. Y por segundo, es establecer si la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se transmite o no a través de la sangre de donantes que presenten esta enfermedad. Y la hipótesis es, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se puede transmitir por transfusión sanguínea. El modelo de estudio es el paciente, en este caso tiene 31 años, y él viene desde hace un tiempo, específicamente 6 meses, con dificultades progresivas en el equilibrio y la disminución de la concentración. Y la estrategia experimental que llevó a cabo el equipo de científicos es que se basa en un seguimiento de síntomas presentes en el paciente, investigación mediante exámenes realizados ligados a un historial médico por una operación a la que fue sometido el paciente años atrás a la presencia de los primeros síntomas.
Referente a las técnicas metodológicas utilizadas para la muestra y el análisis de estas mismas, se tuvo que considerar importante las medidas de bioseguridad. Estas característicamente fueron un tipo de seguridad nivel 3 que tiene que ver referente al cuidado con el contacto directo con la muestra y en el tipo con el contacto vía aerosol de las mismas muestras por la posible infección al estar realizando el procedimiento de muestra o de análisis. Bueno, una de las técnicas utilizadas fue el inmunoblot. ¿Cómo fue utilizado? Fue que el tejido de la corteza cerebral frontal, como la tonsilar, fueron llevadas, o sea, preparadas por buffer fosfato salino, que estaba sin calcio o magnesio, ninguna de esas dos. La muestra de cerebro, o sea, ambas muestras fueron llevadas antes y después a un análisis que produjera antes de la ingesta de la proteína K, en la cual se encarga de la desnaturalización de la misma. Y posteriormente fue agregada una dosis de anticuerpos monoclonales del tipo 3F4 para el tamizaje y para la detección de esta por quimiofluorescencia. Ahora, para explicar qué es el inmunoblot, la técnica utilizada, hay que entender que esta se basa en la separación de proteínas dependiendo del tamaño molecular, o sea, el tamaño, el peso molecular o la electronegatividad de las mismas. Bueno, se basa en tres principalmente pasos. El primero es la preparación de la muestra, que depende si es tejido o células. Si es células se centrifuga, si es tejido se lleva una solución salina para separar las proteínas. Segundo, estas son llevadas al papel entre el cátodo y el ánodo junto a diferentes filtros y es aplicada electricidad para separarlas estas por las tres variantes ya antes dichas. Y esto finalmente se lleva a un papel, o sea, a un gel de acarosa en el cual son conservadas y son mostradas la concentración de las proteínas, como se puede observar en la imagen de la derecha. Por parte también se aplicó inmunohistoquímica. Bueno, principalmente, paralelamente también se llevó el tejido, se puso en contacto con buffer salino al 10%, durante una hora se incubó en ácido fórmico. Posteriormente se lavó durante 24 horas en buffer salino y se fue conservado en cera de parafina para obtener la muestra y después poder ser cortada. Estos cortes fueron con un diámetro de 4 micrómetros y posteriormente tratados con ácido fórmico al 98% por 5 minutos, siendo la muestra del buffer bajada a la fuerza iónica por 20 minutos. Después estas muestras fueron puestas en contacto con el anticuerpo monoclonal de ICSM35 para llevarlas a la detección por quimiofluorescencia igualmente. Ahora, la quimiofluorescencia no fue directamente a este anticuerpo, sino al segundo, que es una IgG antirratón biotinilado y su conjugado una peroxidasa. Entonces, cuando entra en contacto con la otra solución, va a entrar en un efecto redox y se va a poder notar el cambio de color. Y posteriormente a todo esto, la muestra, ya después del análisis, fue llevada a una tinción de hematoxilina con eosina. También se probó en la persona con una resonancia magnética para ver las lesiones cerebrales. Y también se produjo una autopsia en la amígdala posterior después de la muerte del paciente del estudio. Resultados. El paciente a la edad de 23 años se le administró sangre, la cual el dador de esta sangre 20 meses después se le diagnosticó la variante de la enfermedad, la cual esta misma le dio la muerte. El paciente ya con 29 años acudió a su médico de cabecera con fatiga de esfuerzo fluctuante y disminución de la concentración. El médico que lo empezó a tratar, el problema había seguido a una infección viral del tracto respiratorio. Los síntomas fluctuaron y alrededor de este tiempo el paciente más su médico se le notificó que esta persona años atrás se le había administrado sangre que contenía la variante de esta enfermedad. Se le hizo un electroencefalograma de rutina, el cual no arrojó anormalidades.
El paciente, posterior a esto, como empezó a tener más síntomas, se fue a la clínica de Briones, en la cual informó una sensación de desequilibrio y tendencia a tambalearse y problemas de memoria, los cuales eran cada vez más importantes, y informó dolor en sus piernas severamente incapacitantes. Posterior a esto, se hizo un examen 30-30, que es un método muy utilizado para detectar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas, especialmente en ancianos. El paciente podía caminar por sí solo, pero se ayudaba de un palo para aliviar los dolores de sus piernas. Las investigaciones que se le hicieron al paciente excluyeron mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad priónica hereditaria y mostró homocigotos de metionina del codón 129. La biopsia de las amígdalas fue rechazada por el paciente, ya que este eligió el brazo de quinacrina del ensayo MRC Prion 110 y comenzó su tratamiento con 300 miligramos al día. La intervención médica se mantuvo al mínimo y el paciente falleció 8 años y 8 meses después de la transfusión sanguínea a los 32 años, donde se le realizó una biopsia. Bueno, en las imágenes observadas en A y en B se puede observar una resonancia magnética tomada 6 años después de la transfusión sanguínea implicada con la variedad de la enfermedad. En la C y la D, que fueron tomadas estas resonancias magnéticas, fueron hechas después del test en el cual sacó el puntaje menor en la prueba inicial del 30-30. Acá ya se puede observar una cantidad anómala de T2 con FLAIR a nivel del tálamo. De hecho, se puede observar también un grosor un poco más aumentado y los detalles más disminuidos en las ciertas capas del cerebro, en la resonancia magnética tomada. Bueno, la figura 2 nos va a mostrar una inmunotransferencia en donde hay dos respuestas, una respuesta del cerebro normal y una que va a poseer la variante de esta enfermedad. Y si se dan cuenta, la respuesta a, a la inmunotransferencia de nuestros pacientes concuerda con la variante de la enfermedad, al igual que la tónsila. La tónsila, si se dan cuenta, hay dos: la que presenta la enfermedad y la normal, y la que nos arrojó el paciente es igual a las muestras positivas en esta inmunotransferencia. La figura 3 lo que nos va a mostrar es la glicoforma o conformación de lo que está hecho los priones. Si se dan cuenta, el prion 1, 2 y 3 es para la enfermedad real de estudio, y el prion 4 es para la variante de la enfermedad. Está marcado por un cuadro de color morado y si se dan cuenta, el triángulo es el prión que presenta el paciente, es decir, presenta el prión de la variante de la enfermedad. Bueno, la figura 4 nos muestra la corteza frontal y las tónsilas. En la figura A vamos a ver una corteza sana y en la B una corteza que va a presentar una inmunoreactividad de priones anormal con incluidas abundantes placas de priones. En la figura C, en la cual nos muestra la tónsila, también va a haber una inmunoreactividad de priones anormal. Y es por eso que se ven manchones más oscuros en comparación de una sana que es la A. Ya. Bueno, referente a la discusión, hay que tener en cuenta que este caso de priones no es el primero por transfusión sanguínea, sino el tercero. Lo que se puede catalogar que la posibilidad de riesgo de contraer la variante de la enfermedad de Jacob por transfusión sanguínea es considerable. Entonces, el dilema es que no se asocia a un componente específico que se encuentra en el plasma sanguíneo. Ahora, el estado patológico del prión es complejo. Puede ser infeccioso, pero no asintomático y tampoco perceptible en una etapa temprana. Entonces, para realizar diagnósticos tempranos por sintomatología es difícil catalogarlo. Y la sintomatología puede ir asociada en ciertos casos con una enfermedad broncopulmonar leve,
pero es raro asociarla directamente, se da poco. Pero eso sí, las personas, aparte de la persona del caso, del paper, también mostraban o sea, mostraban que eran homocigotos para el codón 129. Entonces, eso es un detalle a tomar en cuenta. Ahora, por parte de la incubación de la variante de la enfermedad, puede ser desarrollada, puede ser ingerida vía oral cuando se comen carnes infectadas o también puede ser vía sanguínea. Se ha demostrado, por ejemplo, la de transfusión sanguínea. Pero lo que se ha demostrado es que la de transfusión sanguínea los efectos son más graves en menos tiempo y afecta directamente a personas en un rango de 30 años aproximadamente. En cambio, la versión oral se demora más en realizar el daño y asocia principalmente a personas 50, 60 años. Ahora, curiosamente en el caso visto, se detectó una concentración considerablemente baja en los folículos linfáticos de las tónsilas de priones, de la presencia de priones, pero aparecieron también en el vaso y linfonodos. Ahora, esto tiene que ver, se puede asociar, según la discusión, de que la vía por donde se ingesta el prión puede afectar la patología del mismo. Entonces, en una ingesta vía oral del prión, puede asociarse a tónsilas, pero cuando es transfusional se puede asociar directamente a que cambia la patología y los lugares donde se puede encontrar la enfermedad. Ahora, la biopsia tonsilar es el método de preferencia, pero como antes fue dicho, para su detección temprana es complejo por la falta de sintomatología. Conclusiones. La biopsia tonsilar es el método más efectivo para la detección de la variante de la enfermedad de Christoph-Jacob. También la variante se puede asociar a una diferencia patológica que va dependiendo de la vía de ingreso de esta al cuerpo, o sea, si es transfusional o vía oral. La variante de esta enfermedad muestra una expresión sintomática más grave y de menor plazo que la enfermedad de Christoph-Jacob. Y principalmente, al final de las conclusiones, podemos llegar a que el codón 129, cuando se muestra de forma homocigota de una persona, aumenta considerablemente el riesgo de que la persona sea infectada por el prión, cuando se pone en una exposición directa a esta, por consumo tanto de carne o, en este caso, por una transfusión sanguínea. Bueno, esto ha sido la presentación. Espero que hayan entendido y que la materia sea de un buen uso para ustedes. Adiós.